Si quieres aprender los conceptos básicos del DNS para trabajar en Windows Server, este video es para ti. Saludos estimados, mi nombre es Giancarlos Duarte y en este video vamos a conocer los fundamentos básicos del servicio DNS. Lo primero que conoceremos es qué es el DNS. El DNS es el servicio encargado de traducir nombres de equipos y servicios a direcciones IP y viceversa. Por ejemplo, en lugar de tener que recordar una dirección IP de algún servicio, de algún equipo de nuestra red, nosotros podemos recordar más fácil un nombre que sea amigable, un nombre un poquito más descriptivo del equipo. Digamos que el DNS vino para facilitarnos un poco la vida, porque imagínense ustedes que tengamos que memorizar la dirección IP de todos los servicios que tenemos en nuestra red, o por ejemplo de todos los servicios que queremos buscar en Internet. Imagínense tener que ir a Google y tener que utilizar la dirección IP de Google, si vamos a YouTube, si vamos a cualquier página web que no tengamos la posibilidad de usar un nombre como estamos acostumbrados actualmente. El DNS básicamente lo que hace es eso, responde a una petición nuestra. Nosotros queremos saber cuál es la dirección IP de un nombre en específico. Por ejemplo, aquí nos interesa saber cuál es la dirección IP de nuestro DC01. Nuestro DNS nos responde con esa dirección. Pudiéramos decir que el DNS funciona como el directorio de nombres de una red, donde nos permite localizar los equipos y los servicios mediante nombres, en lugar de tener que aprendernos las direcciones IP. ¿Por qué es tan importante el DNS para Active Directory? La verdad es que el DNS en Active Directory hace mucho más que traducir nombres a direcciones IP. Active Directory utiliza el DNS para que los equipos puedan localizar los servicios del dominio. Por ejemplo, cuando un cliente quiere acceder al dominio homelabnow.local, este necesita encontrar cuáles son los controladores de dominio que pueden responder a esta solicitud. Entonces, aquí tenemos al cliente 1 que pregunta a su DNS, oye, ¿quién es el controlador de dominio de este dominio homelabnow.local? Y mi DNS consulta los servicios y le indica, mira, estos son los dos servidores, en este caso los dos controladores de dominio que pueden permitirte iniciar sesión en el dominio. Entonces aquí vemos cómo el DNS permite que los equipos encuentren automáticamente los servidores que proporcionan los servicios de nuestro dominio de Active Directory. ¿Qué servicios de Active Directory dependen del DNS? El DNS nos permite localizar los controladores de dominio, nos permite encontrar los servicios como el LDAP y Kerberos, nos permiten localizar los servidores de catálogo global, también nos ayudan a facilitar la comunicación entre nuestros clientes y los controladores de dominio y por supuesto facilitan la comunicación y la replicación entre los controladores de dominio. En este pequeño diagrama podemos ver por qué Active Directory depende del DNS y es que básicamente el DNS permite que los equipos y los servicios localicen los controladores de dominio y todos los recursos que son claves de nuestro dominio de Active Directory. Y esto nos lleva a la pregunta de qué ocurre si nuestro DNS está mal configurado. Aquí es importante tener en cuenta que aunque nuestro cliente no cuente con los DNS de nuestro dominio, puede tener conectividad a la red y puede tener acceso a Internet. Por ejemplo, si nuestro cliente, como vemos aquí, tiene los DNS de Google 8.8.8.8, este va a poder resolver los nombres de google.com, microsoft.com, youtube.com y cualquier otro DNS en Internet. Pero no va a reconocer nuestro DNS local, nuestra zona de Active Directory, homelabnow.local. Entonces, no va a poder acceder a los servicios de nuestro dominio, no va a poder acceder a los servicios de nuestra red, porque quien está haciendo la resolución de nombre es un DNS externo que no conoce nuestra red, no conoce toda la información de nuestra red local. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que aunque nosotros tengamos conectividad en la red y aunque podamos navegar en Internet, eso no significa que nuestro cliente está bien configurado. Hay que verificar que las direcciones IP que tenemos como DNS corresponden a las direcciones IP de nuestros controladores de dominio. ¿Qué es una zona DNS? Una zona DNS es el lugar donde se almacenan y se administran los registros DNS de un dominio. Por ejemplo, si nuestro dominio es homelabnow.local,
podemos tener una zona llamada homelabnow.local. Y aquí vamos a ir registrando todos los servidores, todas las computadoras y todos los dispositivos que vamos conectando a nuestro dominio. Aquí a alto nivel podemos ver que tiene una zona DNS. Del lado izquierdo tenemos los registros que se pueden ir creando en nuestro DNS. Tenemos también registros de configuración de nuestro DNS. Y vemos cómo nuestro cliente hace una consulta a nuestro controlador de dominio. Nuestro controlador de dominio verifica la zona DNS y devuelve a nuestro cliente su respuesta. En el DNS tenemos diferentes tipos de zona. Tenemos la zona de búsqueda directa, que por el nombre podemos identificar la dirección IP correspondiente. Y tenemos la zona de búsqueda reversa, que con la dirección IP podemos identificar el nombre. También tenemos como tipos de zona primaria, zona secundaria, stub zone y las zonas integradas con el Active Directory. Primero vamos a conocer la zona de búsqueda directa. Esta nos permite identificar o resolver nombres de equipos o servicios hacia direcciones IP. Por ejemplo, si tenemos aquí el nombre de nuestro equipo, hacemos una consulta DNS y vamos a poder visualizar o obtener la dirección IP de este recurso. Por ejemplo, aquí estamos consultando el nombre DNS de nuestro servidor y aquí vemos que nos devuelve la dirección IP de nuestro servidor. Normalmente los registros más importantes en nuestra zona de búsqueda directa son, por ejemplo, los registros A para direcciones IP versión 4, los registros A para direcciones IP versión 6. También tenemos los cnames o los alias, en donde podemos apuntar a un nombre DNS. También tenemos los registros MX, que son los registros para nuestros servidores de correo. Tenemos los registros SRV, que básicamente nos ayudan a identificar la ubicación de los servicios, que son muy importantes para el Active Directory. Tenemos los registros NS, que nos ayudan a identificar los servidores que son autoritativos en la zona. Y tenemos también el registro SOA, que nos provee la información principal de autoridad y la administración de la zona DNS. La zona de búsqueda reversa, por su parte, lo que hace es que a partir de una dirección IP, hace una consulta DNS y nos devuelve el nombre. Por ejemplo, aquí le pasamos la dirección IP 192.168.0.10 y esta nos devuelve el nombre DNS de nuestro servidor. ¿Qué es una zona DNS primaria? Esta es una zona que contiene una copia editable de los registros de nuestro DNS. En ella podemos crear registros, modificar registros, eliminar registros y recibir actualizaciones dinámicas si están habilitadas. Aquí podemos ver los registros de nuestra zona primaria. Tenemos la zona homelabnow.local con algunos registros. Y por ejemplo, vemos que si queremos cambiar el registro www.homelabnow.local de la dirección IP 192.168.0.30 a la 0.40, lo podemos hacer porque esta zona es una zona primaria y aquí podemos hacer cambios y podemos editar todo lo que necesitemos, todos los registros que necesitemos sin ningún problema. Y esto nos lleva a la pregunta de dónde se almacenan los registros y los datos en nuestra zona DNS primaria. En Windows Server, la información suele almacenarse en un archivo .dns. Por ejemplo, nuestro servidor DNS tiene la zona primaria homelabnow.local y esta zona primaria se está almacenando en un archivo de nuestro Windows Server con el nombre homelabnow.local.dns. ¿Qué es una zona secundaria? Una zona secundaria contiene una copia de solo lectura de una zona DNS que esté alojada en otro servidor. Se actualiza mediante transferencias de zona y permite disponer de otro servidor capaz de responder a las consultas DNS. La idea es la siguiente. Tenemos el servidor DNS 1 que contiene una zona primaria homelabnow.local. Esta, como es una zona primaria, es una zona de lectura y escritura. Por medio de la transferencia de zona, podemos transferir esta zona al DNS 2. Creamos una zona secundaria, homelabnow.local, pero esta de solo lectura. ¿Qué es una stub zone? Es una zona que contiene únicamente la información necesaria para localizar los servidores DNS autoritativos de otra zona.
Por ejemplo, imaginemos que tenemos la zona DNS homelabnow.local, pero necesitamos resolver los nombres de otra zona como casirico.local. En vez de copiar toda la zona casirico.local, lo que podemos hacer es crear una stubzone que mantenga la información básica sobre los servidores DNS que respondan a esa zona para nosotros dar respuesta a nuestros usuarios. Por ejemplo, aquí, si tenemos la zona DNS homelabnow.local y queremos resolver a la zona DNS casirico.local, creamos un stubzone de esta zona y aquí vamos a disponer de los registros que nos van a permitir consultar los servidores DNS autoritativos de esa zona. Aquí vemos que la stubzone normalmente tiene registros como el registro SOA, los name server y también tenemos los registros A necesarios para localizar los servidores DNS. ¿Y para qué sirve un stubzone? Bueno, principalmente para que un servidor DNS pueda descubrir dinámicamente qué servidores son responsables de otra zona. Por ejemplo, aquí tenemos el cliente que quiere saber cuál es la IP del servidor 01 en casirico.local. Él va a consultar nuestro DNS va a consultar el stubzone que apunta a este DNS para identificar quién es el servidor autoritativo en esta zona y luego entonces vamos a disponer de la respuesta para nuestro cliente. Aquí es importante aclarar las diferencias entre un stubzone y una zona secundaria. Por su parte, la zona secundaria contiene una copia prácticamente de toda la zona. Es una copia de solo lectura y puede responder directamente por los registros que ya ha copiado. El stubzone, por su parte, solo guarda información sobre los DNS autoritativos de la zona, no contiene toda la información de la zona, como en el caso anterior, y utiliza esos datos para encontrar dónde puede hacer la consulta. Con esto llegamos a la zona integrada con Active Directory. Es una zona DNS almacenada en Active Directory y replicada entre los controladores de dominio que forman parte de este dominio o bosque. ¿Cuáles son las ventajas? Toda la replicación de la zona se hace a través de Active Directory. Varios DNS pueden modificar la zona sin ningún problema porque esta zona se vuelve una zona multimaestro. No requiere zonas secundarias entre los DC para este propósito. Permite actualizaciones dinámicas seguras y provee de mayor disponibilidad y tolerancia a fallos. En este diagrama vemos cómo la replicación de nuestra zona DNS se hace a través de Active Directory. Vemos que tenemos el DC01 y el DC02, los cuales pueden leer y escribir en nuestra zona DNS sin ningún problema. ¿Y cuál es la gran ventaja de tener una zona integrada con Active Directory? Bueno, si no tenemos la zona integrada con Active Directory, vamos a tener una zona principal en nuestro DNS 01, la cual es la copia de lectura y escritura. Vamos a hacer uso de la transferencia de zona para transferir los cambios de nuestra zona DNS al DNS 02, el cual tiene una copia secundaria de nuestra zona, la cual es una zona de solo lectura. En cambio, cuando tenemos una zona integrada con Active Directory, tenemos dos controladores de dominio que son los mismos que tendríamos de este lado, pero la diferencia es que ambos pueden modificar toda la información de la zona. Es decir, funciona bajo un modelo multimaster. Puedes crear un registro en el DC01 y este cambio se va a replicar sin ningún problema hacia el DC02 mediante Active Directory. También es importante aquí aclarar que cuando tenemos una zona integrada con Active Directory, nosotros podemos manejar o gestionar las actualizaciones seguras. Eso significa que solo los equipos y usuarios autenticados en Active Directory pueden registrar y modificar dinámicamente determinados registros DNS. ¿Qué hace nuestro DNS cuando recibe una consulta para un nombre que no conoce? Aquí llegamos a una parte clave del video. Anteriormente estábamos viendo las diferentes zonas y las diferencias entre ellas, pero aquí vamos a conocer dos servicios que son clave para nuestro DNS. Por ejemplo, si nuestro DNS administra la zona homelabnow.local, pero tenemos un cliente que nos pregunta quién es www.microsoft.com, nosotros no tenemos esa información en nuestra zona DNS.
Entonces nuestro DNS, como no tiene una zona llamada Microsoft.com, va a necesitar buscar esa respuesta fuera de su propia zona, fuera de su base de datos. Ahí es donde entran los llamados root hymns y reenviadores, que vamos a ver a partir de ahora. Primero empezamos con los root hymns. Los root hymns son una lista de servidores raíz de Internet que nuestro servidor DNS puede utilizar como un punto de partida para resolver nombres que no conoce. Aquí tenemos una lista, por ejemplo, a.root-servers.net, y así vamos bajando, son como 13 o 14 servidores. Estos servidores no necesariamente conocen directamente a la solicitud que vimos anteriormente de Microsoft.com, pero ellos lo que hacen es que le indican a nuestro DNS cuál es el siguiente lugar en donde éste puede preguntar. ¿Cómo funciona? Supongamos que el cliente pregunta quién es www.microsoft.com. Nuestro DNS, como no conoce la respuesta, tiene que iniciar un proceso de consulta. Entonces aquí vemos que nuestro cliente pregunta por www.microsoft.com al DNS local, en la base de datos local, pero como no tenemos la respuesta, nuestro DNS lo que hace es que le pregunta al root hymns dónde puede hacer esta consulta, dónde puede preguntar. El root hymns apunta al dominio.com, el dominio.com le indica dónde está el dominio Microsoft.com o el registro Microsoft, encuentra la respuesta y entonces se la devuelve a nuestro cliente. Todo lo que no sepa o todo lo que no maneje nuestro DNS local lo va a preguntar al root hymns y el root hymns se va a encargar de llevarlo al servidor DNS que le puede dar esta respuesta. Los reenviadores, por su parte, son servidores de DNS a los cuales nuestro DNS envía las consultas que no puede resolver localmente. Aquí cambia un poco el esquema. En lugar de que nuestro DNS haga el recorrido, que vaya a los root hymns, que vaya a los DNS externos y consulte por Microsoft, lo que él le dice al reenviador es, mira, pregunta por mí, valida quién es este servicio, valida quién es esta dirección IP. Y ya el reenviador se encarga de hacer esta búsqueda. Por ejemplo, vemos el mismo esquema que teníamos anteriormente, pero aquí nuestro cliente quiere saber quién es www.microsoft.com, no lo conoce en nuestra zona local, entonces lo que hace es que envía la solicitud o hace la solicitud a nuestro reenviador y ese reenviador se encarga de ir a internet, buscar la respuesta y la devuelve a nuestro servidor. Con un reenviador, el DNS local delega la búsqueda a otro DNS para encontrar la respuesta. No tiene él que hacer la búsqueda como la vimos anteriormente con los root hymns. Aquí tenemos algunas diferencias entre los root hymns y los forwarders. Vemos que cuando usamos los root hymns, nuestro servidor DNS realiza la búsqueda, empieza por los DNS raíz, sigue la jerarquía de DNS y no necesita definir un DNS externo concreto para cada una de estas consultas, sino que sigue ese flujo de búsqueda. Cuando estamos trabajando con los forwarders, otro DNS realiza la búsqueda por nosotros, envía la consulta a un DNS específico, delega la resolución en ese DNS y esta IP debemos configurarla manualmente en nuestro servidor. Debemos definir quién será nuestro forwarder. Aquí podemos ver una pequeña comparación entre cómo cada uno de estos servicios hace la búsqueda o el flujo de búsqueda. Como lo vimos anteriormente, con los root hymns, nuestro cliente consulta el DNS local y busca los root servers y va revisando o va buscando en la jerarquía de DNS en Internet hasta dar la respuesta. Cuando tenemos reenviadores, nuestro DNS local consulta el reenviador y el reenviador es el responsable de hacer la búsqueda en Internet. Entonces, con un root hymns, nuestro DNS busca la respuesta, pero con reenviadores, otro servidor busca la respuesta por nosotros. Los TTLs o Time to Live, o en español tiempo de vida, indican durante cuánto tiempo una respuesta DNS permanece almacenada en la caché antes de que ésta deba consultarse nuevamente con nuestro servidor DNS. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro servidor DC01, el cual tiene la dirección IP con un TTL de 3600 segundos. 3600 segundos es equivalente a una hora. Entonces vamos a entender cómo funcionan los TTLs.
Si un equipo consulta un registro por primera vez, por ejemplo, si un cliente consulta cuál es la IP de nuestro DC01, el DNS consulta, verifica cuál es la dirección IP, cuál es el TTL y lo entrega a nuestro cliente. Si nuestro cliente vuelve a hacer esa consulta, vamos a decir 5 minutos después, el cliente lo que hace es que verifica su caché y en la caché identifica que la dirección IP del servidor es la misma que ya había consultado. Entonces, en lugar de venir a preguntar al servidor, él lo que hace es que verifica la caché. Aquí pudiéramos decir que el TTL le dice al cliente cuánto tiempo puede recordar la respuesta de esa solicitud. Eso es básicamente lo que significa el TTL. Esa es la función principal. ¿Qué pasa cuando un TTL vence? Pues cuando el TTL llega a su fin, que se ha agotado el tiempo de validez, la entrada deja de considerarse válida en la caché. Cuando el TTL ha expirado, se genera una nueva consulta DNS, la cual va a nuestro servidor y este entrega la nueva respuesta. Si la IP se mantiene, perfecto. Y si cambia, entonces entrega al cliente la nueva dirección IP. Por ejemplo, aquí tenemos el registro www.homelabnow.local, quien actualmente tiene la 192.168.0.30 con un TTL de 3600 segundos. El cliente consulta igual a esta dirección IP en su caché, pero luego nosotros cambiamos a esta dirección IP. En lugar de tener la 0.30, le colocamos la 0.40. Aquí tenemos que tener en cuenta que nuestro cliente, a pesar de que ya el servidor tenga una nueva dirección actualizada, hasta que no expire el TTL, el cliente no va a volver a consultar al servidor. Es importante aquí tener claro que mientras más alto sea el TTL, más tiempo va a durar nuestro cliente para actualizar ese registro. Entonces hay que tener un equilibrio justo entre un TTL bajo y un TTL alto. Por ejemplo, digamos que tenemos el TTL bajo de 300 segundos, que eso es básicamente 5 minutos. ¿Cuál sería la ventaja? Que los cambios pueden ser visibles más rápidamente para quienes ya tenían esta información en caché. ¿Cuál es la desventaja? Que se van a hacer más consultas a nuestro servidor DNS. En un ambiente pequeño, esto tal vez no sea un problema, pero si tenemos una red grande, esto puede ser un problema. Por su parte, los TTL altos, por ejemplo, este que tenemos aquí de 86.400 segundos, que estas son 24 horas. ¿Cuál es la ventaja? Que reduce bastante la cantidad de consultas que vamos a hacer a nuestro DNS, pero la información antigua puede permanecer más tiempo en la caché después de un cambio. Y esto es un problema, sobre todo con los DNS públicos. Porque cuando tenemos un DNS público, lo que queremos es que los registros se propaguen más rápidos. Entonces, si tenemos un TTL alto, esa propagación se va a tardar bastante tiempo. En esta tabla podemos ver una referencia. Si lo que queremos son 5 minutos en nuestro TTL, serían 300 segundos. Si queremos media hora, serían 1800 segundos. Si queremos una hora, serían 3600. Si queremos 4 horas, 14400. Y si queremos un TTL de 24 horas, serían 86400. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que te sea muy útil y espero que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, por favor déjame tu comentario. Si aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Y sin más, nos vemos en el próximo video.